Bueno, pues oremos y vamos a comenzar. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque podemos estar todos juntos aquí escuchando tu palabra. Señor, permitiendo que tu palabra nos hable a través de este libro de Ageo. Señor, prepara nuestros corazones. También, Señor, que seas tú hablando a través de lo que vamos a exponer y que, Señor, realmente nos rete a comprender quién eres tú. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer Ageo. Vamos a comenzar leyendo el primer capítulo y luego pues vamos a ver algunos datos introductorios acerca de Ageo. Dice así Ageo capítulo 1, verso 1. Ageo capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja, a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pues antes de comenzar, pues simplemente vamos a ver algunas cosas acerca de Ageo que resultan interesantes conocer. Estamos ya en los últimos 3 libros, Ageo, Zacarías y Malaquías, y estos 3 son profetas postexílicos. Es decir, el pueblo ya tenía el permiso de regresar de Babilonia, y entonces hay 3 profetas que Dios manda por unas situaciones que se están dando dentro del pueblo. Recordemos que el comienzo del retorno del exilio comienza con Zorobabel. Eso tenemos en Esdras, capítulo 1.
bajo el rey persa Ciro II. Ageo y Zacarías aparecen en Esdras capítulo 5 y antes, o sea, es decir, capítulo 1, capítulo 2 habla acerca de Zorobabel y habla acerca también, 3 y 4 hablan acerca de la reconstrucción. Especialmente en el 3 vemos que Esdras capítulo 3 narra la reconstrucción únicamente del altar y de los cimientos, es decir, Zorobabel había regresado con el propósito de reedificar el templo, pensando en las promesas que Dios había hecho antes del exilio. Dios había prometido que Jerusalén volvería a ser reedificada y sería el centro. Entonces ellos regresaron con esa mentalidad, con ese pensamiento de volver a tener la gloria, como que Dios ya los había castigado y entonces pues ellos pensaban que ya iba el Señor a regresar y a reinar allá. Es Esdras capítulo 3, pero resulta muy interesante al final de Esdras capítulo, más adelante cuando están reconstruyendo, están hablando de Esdras capítulo 3, verso 13, dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría en la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido de lejos. Pero el verso 12 dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Es decir, los que se acordaban de cómo era el templo, el primer templo, están viendo que este templo no correspondía a ese gran templo que tanto en Ezequiel, Jeremías hablan acerca de ese templo, de ese gran templo. Entonces los que se acordaban, pues básicamente se sienten frustrados. Y los que no se acuerdan, pues obviamente están contentos porque comienza la reconstrucción. Pero, vuelvo a insistir, Esdras capítulo 3, porque luego viene un relato en Esdras capítulo 4 y en Esdras capítulo 5 aparece Ageo y Zacarías. En Esdras capítulo 3 solo aparece la reconstrucción del altar y de los cimientos. Y más o menos la cronología va de esta manera. En el 538 salen con Ciro II, sale Zorobabel, capítulos 1 y 2. En el mes séptimo construyen el altar, capítulo 3, versos 1 al 7, eso es en el 538 a.C. En el 537 a.C. comienza la construcción del templo, construyen los cimientos, hay decepción y los pueblos de alrededor tratan de impedirlo. Entonces vemos en el capítulo 4 que como que hacen presión y ellos detienen la construcción por completo. Y en el 521 es cuando Ageo comienza a profetizar, el segundo año del rey Darío, en el mes sexto del día 1, ¿no? Y en el mes sexto, día 24, como hemos leído, vuelven a retomar nuevamente la reconstrucción del templo. ¿Qué quiere decir? Que durante aproximadamente 17 años, la construcción del templo paró por completo. Y luego en el 517 antes de Cristo lo terminan de reconstruir. Esto nos ayuda a entender que Ageo, y vamos a ver que Ageo lo narra o está profetizando más o menos entre el 521 antes de Cristo, ¿no? Él en el mes sexto y en el mes noveno, Ageo está profetizando. Y hablando, los discursos están relacionados con el templo y con el compromiso. Pues acerca de Ageo, pues es contemporáneo de Esdras, es contemporáneo de Zacarías. Y vamos a ver a lo largo de Ageo que se dan 5 discursos.
Hoy vamos a ver dos, los que corresponden al mes sexto. Pues el segundo discurso es una reacción del primer discurso, pero hay 5 discursos que se dan en Ageo. Los 2 primeros tienen que ver con el templo y con la fidelidad de Dios. El tercer discurso tiene que ver con el nuevo templo. El cuarto discurso tiene que ver con la infidelidad y el quinto discurso tiene que ver con la promesa. Así que el primer mensaje tenemos a Zorobabel, a Josué y al pueblo, y en el segundo mensaje también a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Son mensajes que están dando a esos 3. Así que resulta bien interesante esta parte. Vamos a ver cómo Ageo, Dios utiliza a Ageo, por un lado para reprender, pero por otro lado para animar al pueblo. Y algunos detalles interesantes, el que cabe más a destacar es, en primer lugar, capítulo 1 lo repite dos veces, en el verso 5 y en el verso 7, dice: meditad sobre vuestros caminos. Y en capítulo 2, verso 15 y verso 18, habla acerca, o dice: meditad en vuestros corazones. Y esa palabra meditad tiene que ver con reflexionad en vuestros corazones, reflexionad personalmente. Así que Ageo es un llamado. Dios está llamando en este caso al pueblo, y vamos a ver también a nosotros, acerca de reflexionar, meditar de manera sincera, de manera honesta, reconsiderar qué es lo que estamos haciendo como creyentes. En el caso de ellos, estaba más enfocado hacia qué era lo que estaban haciendo con el templo. Así que, con esta introducción, el mensaje que vemos en Ageo es buscando con sinceridad a Dios. Realmente el mensaje de Ageo nos llama a buscar con honestidad, con sinceridad a Dios. Recordemos esas palabras: meditad sobre vuestros caminos, reflexionad en vuestros corazones, buscad con sinceridad a Dios. Cuando vemos el pueblo que regresa, obviamente el pueblo regresa animado, ¿no? Con ganas de reconstruir el templo para volver otra vez a restaurar el culto. Entonces el pueblo había vuelto animado, pero se habían olvidado de Dios. Y vemos Esdras capítulo 4, que la presión de los demás, de los pueblos que le rodeaban, había hecho como que perdieran de vista el por qué habían regresado y quién los había llevado. Por otro lado, también vemos que regresan unos poquitos. Realmente no regresa todo el pueblo, sino que muchos del pueblo se habían acomodado. Entonces no había llegado todo el pueblo y digamos, habían visto problemas y se habían olvidado de quién eran los que quién lo había sacado. Así que, en primer lugar, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 1 es que Dios quiere que nosotros le busquemos con sinceridad. Y, hermanos, esto es un llamado para todos. Esto es un llamado para cada uno a reflexionar acerca de lo que hacemos. Porque muchas veces ese primer amor o esa pasión que nos llega en ciertos momentos de nuestra vida, quizá porque hemos creído, hemos confiado en el Señor en ese momento y estamos muy animados porque hemos visto cómo a través del Señor se han dado cambios, cómo Dios ha obrado, y entonces estamos con el corazón, por decir así, encendido, y entonces estamos trabajando.
y estamos entregados al Señor, pero muchas veces las situaciones de la vida nos lleva como que a enfriarnos, ¿no? Y puede ser que durante nuestra vida como cristianos también tengamos ciertas experiencias que nos hagan como acercarnos nuevamente al Señor, pero de la misma forma que el pueblo regresó animado. Pero, pues digamos que las circunstancias de alrededor le pegaron duro a ellos y entonces se desanimaron. Puede ser que también a nosotros nos pase exactamente lo mismo. Y el Señor lo que quiere no es tanto los momentos pasionales, por llamarlo de alguna manera. El Señor no quiere esos momentos. O sea, el Señor no quiere que vivamos de esos momentos donde sucede algo y hay un cambio que es bueno, sino que el Señor quiere que de manera constante estemos buscando con sinceridad al Señor. ¿Qué quiere decir? Que si algo hice mal antes, debo de cambiar y debo de buscarle con sinceridad y no volver a repetir esas situaciones. No simplemente porque el Señor me sacó de un embrollo, de un lío, y entonces en ese momento no, es que el Señor y a la semana nos volvemos a enfriar. No, Dios quiere que de manera constante nosotros le busquemos con sinceridad al Señor. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios quiere un pueblo comprometido con su Salvador. Es lo que vamos a ver en este primer capítulo. Dios quiere un pueblo comprometido con su Salvador. ¿Por qué nos olvidamos a veces? ¿Por qué tenemos esa tendencia a olvidarnos acerca de ese compromiso? ¿Por qué tenemos esa tendencia a dejar de lado quizá las circunstancias de la vida nos llevan y nosotros abandonamos y nosotros vamos dejando, los problemas nos van comiendo? Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa con Dios? Entonces, en primer lugar, el pecado hace que nos desviemos de Jesús. Vamos a ver en los primeros versos y vamos a entender cuál era el problema del pueblo y cuál es muchas veces nuestro problema. Y es que el pecado hace que nos desviemos de Jesús porque nuestros intereses están en nosotros mismos. Comenzamos en el verso 12 al 4. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Muchos utilizan esto, ¿no?, para edificar, ¿no?, para pedir dinero para construir una capilla o para lo que sea. Esto no tiene nada que ver con proyectos de construcción. Ageo está llamando la atención al pueblo porque le está pidiendo que le busquen con sinceridad. Pero el pecado, ese pecado que hace que se desvíe, el pecado es porque nos centramos en nosotros mismos. Tenemos esa habilidad, por llamarlo de alguna manera. Es que Dios quiere un pueblo comprometido, pero empezamos a ver nuestras circunstancias por encima del Señor. El Señor comienza en el verso 2 y hemos visto que comienza echando en cara al pueblo que no han reedificado la casa. Y luego en el verso 4 les critica que ellos están viviendo en casas artesonadas. Casas artesonadas
y diciendo que la casa del Señor está desierta. Casas artesonadas son casas en las cuales nos hemos centrado a hacerlo con lujo de detalle. ¿Qué le está diciendo Dios? Miren, tanto que regresaban para construir, tanto que en el exilio ustedes echaban en falta el templo, allá está en Jerusalén, ha sido destruido, lloraban. Salmo 137 es un salmo exílico que habla justamente acerca de la destrucción también de Jerusalén, de Sión. Y ellos miraban hacia Jerusalén y decían, ¿cómo puede ser? Y cuando tienen la oportunidad de regresar, ¿qué hace el pueblo? Se olvida de la casa del Señor. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que la casa, el templo, para el pueblo de Israel, era el lugar principal. Muy diferente a nosotros, que la capilla, el local, es el lugar donde nos congregamos, pero nosotros somos el templo. El Señor moraba en aquel entonces en el templo, y hoy día mora en nosotros. Así que no tiene nada que ver con construir. Lo que tiene que ver es con un pueblo comprometido. Y entonces lo que estaban demostrando Israel es que su compromiso, su prioridad no era el Señor. Estaban dando más importancia a sus casas que la construcción del templo, que era el lugar donde habitaba el Señor. Eso ha pasado a segundo plano. Y recordemos lo que les decía al principio de las fechas. Hermanos, las fechas son importantes. Porque comienza la construcción en el 537, lo paran y 17 años después vuelven a comenzar a construirlo. Vuelven a retomar la construcción. Solo habían reconstruido el altar y poco más. Y luego 17 años después vuelven para terminar de construir el templo y lo construyen hasta el 500. Tardan aproximadamente 5 años en reconstruirlo. Así que el pueblo se había centrado en ellos mismos. El pecado, su pecado, de centrarse en ellos mismos, les había hecho dejar de ser un pueblo comprometido. Y hermanos, muchas veces nuestro problema con el compromiso es que nos ocupamos más de nosotros que de las cosas del Señor. Y hermanos, como he dicho varias veces, eso no significa dejar de trabajar. Si el Señor te ha llamado a trabajar, trabaja. Pero no debemos de dejar de lado a compartir el Evangelio con los demás. No debemos dejar de lado el congregarnos con los demás. Hermanos, es pecado dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda congregarnos. No, es que estoy muy cansado y necesito descansar. Hermano, busque otro momento y considere prioritario el mandato del Señor de congregarnos. Considere prioritario el mandato de Dios de leer y orar. Considere prioritario escuchar en comunidad, como iglesia, la palabra del Señor. Considere prioritario compartir de la mesa del Señor. Yo es que no estoy bautizado, yo es que no dejé de poner excusas y vaya. Yo es que no voy a participar, no importa que no tome del pan y del vino. Participe junto con todos los demás de ese tiempo de adoración al Señor. La Santa Cena, pues sí, participamos los bautizados, pero los demás también pueden estar ahí, pueden estar cantando, y pueden estar orando, pueden estar asintiendo las lecturas. Hermanos, es pecado si nosotros dejamos de lado las cosas del Señor. Es pecado si dejamos de lado compartir el Evangelio con los demás. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando en nuestra comodidad. Dejamos de hacer las cosas, dejamos de hacer lo que Dios nos llama en cada día. El Evangelio se vive cada día. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es haber dejado las cosas del Señor de lado y centrarnos en nosotros mismos. Es que estoy cansado, es que necesito plata, es que necesito no sé qué, es que necesito lo otro, es que necesito no sé cuánto. Sí, hermano, todo está bien, pero el Señor nos manda que nos ocupemos de Él
quiere un pueblo comprometido. Dios les había dicho y les había prometido que si ellos se ocupaban de Él se ocuparía de ellos. Así que aquí vemos la primera parte que Dios les echa en cara y Dios nos llama a nosotros. Es que el pecado nos hace que nos desviemos del Señor. En primer lugar, porque nos centramos en nosotros mismos, versos 2 al 4. Pero no solamente eso, hablando acerca de ese pecado, sino que también versos 5 y 6, el pecado hace que nos desviemos porque nuestros intereses están en la autosatisfacción de nosotros mismos. Miren lo que dice versos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí tenemos la primera parte o la primera vez que se repite esa palabra que decíamos que era tan importante, la de meditad sobre vuestros caminos, reflexionad en vuestros corazones, pensad en qué es lo que está pasando en ustedes. Verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Se dan cuenta? Reflexionad. ¿Por qué? Porque se están preocupando más de ustedes, de tener la satisfacción de uno mismo, la comida, la bebida, el vestido, la plata, que del Señor. Ellos habían dejado la construcción del templo, el lugar donde el Señor habitaba. Hermano, lo mismo para nosotros. Meditemos bien sobre nuestros corazones. Seamos honestos con nuestros corazones. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué vivimos esta vida? ¿Vivimos para satisfacernos a nosotros mismos? ¿O vivimos con el propósito de adorar al Señor? Y miren lo que dice, sembráis mucho, recogéis poco. Bebéis y no quedáis satisfechos. Es decir, aparentemente había opulencia, había riqueza, estaba siguiendo las cosas bien, y en vez de centrarse en el Señor y darle las gracias al Señor por lo que Dios estaba dando, ellos querían más. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas nos pasa exactamente lo mismo. Nos va tan bien que me meto en el carro del año. No, es que el carro de hace 5 años ya no. Ya que está llegando la platica, vamos a comprar un carro del año. Pero entonces eso significa que hay que pagar el crédito. Entonces tengo que trabajar más para poder pagar mi autosatisfacción. Y eso significa que tengo que dejar de lado algo. Y dejo de lado al Señor. O quizá por una casa. O quizás sencillamente por nuestros hijos. No, es que los hijos son importantes, los hijos no sé qué, hay que pagar un buen colegio, hay que pagar no sé qué, hay que pagar lo otro, hay que pagar. Y entonces nos centramos en trabajar. O nos centramos en estar tan preocupados por nuestros hijos para que ellos puedan hacer todas las actividades que incluso el domingo utilizamos el día del Señor para llevarlos a actividades, para llevarlos a hacer no sé qué, para llevarlos a hacer otra cosa. Cuando el Señor nos llama a que nos preocupemos por Él. Y no le enseñamos a esos hijos a temer al Señor, porque tú tampoco lo practicas, porque estamos tan ocupados en nuestras cosas para satisfacer nuestros propios deseos, que nos olvidamos de lo que consideramos superfluo. Y por desgracia, muchas veces suele ser el Señor. Es cierto, decimos que el Señor por acá, el Señor por allá, pero la realidad es que nuestro corazón está lejos del Señor. Y para terminar este primer discurso, vamos a ver luego el segundo, versos del 7 al 11, con esta idea de que Dios quiere un pueblo comprometido con su Salvador. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos con el Señor. Pensando en por qué nos olvidamos del Señor. El pecado hace que nos desviemos del Señor.
porque dejamos de preocuparnos por Dios. Hemos visto que nuestro interés es nosotros mismos, nuestro interés es la autosatisfacción y como consecuencia dejamos de preocuparnos. Versos 7 al 11. Así ha dicho Jehová de vuestros ejércitos, vuelve a decirlo, meditad sobre vuestro camino, sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscabais mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de las manos, sobre todo el trabajo de manos. Es decir, dejamos de preocuparnos. Estamos tan interesados en nosotros mismos que dejamos de preocuparnos en Dios. Vuelve a reclamarle, verso 8, que fueran a por madera para reconstruir el templo. Pero que dice, no, están más preocupados por lo suyo, que han dejado de preocuparse por lo mío. Pero Dios da las consecuencias de ese pecado. Y las consecuencias para ese pueblo fue sequía. Malaquías, cuando habla capítulo 3, que lo utilizan también para justificar el tema del diezmo mal justificado, vuelve a repetir lo mismo, sequía. Es decir, Dios da sequía, da una sequía como castigo al pueblo por preocuparse más por ellos mismos y por satisfacerse a ellos mismos que por Dios. Hermanos, cuando dejamos de preocuparnos por el Señor, cuando dejamos de estar comprometidos con nuestro Señor, las consecuencias van a llegar. Y van a llegar sequías. Sequías a la manera que Dios establezca para nosotros. Puede ser una enfermedad, puede ser quizá la pérdida de trabajo, puede ser quizá la pérdida de la familia. Puede ser lo que Dios quiera. Para eso Él es Dios. Pero hermanos, cuando quitamos el primer lugar a Dios, no pensemos que Dios se va a quedar de brazos cruzados diciendo, ay, este pobrecito, a ver si en algún momento se da cuenta. El hecho de faltar a la santidad de Dios nos va a llevar directamente, nos va a empujar a que Dios actúe sobre nosotros, castigando nuestro pecado. ¿Para qué? Para que volvamos a mirar otra vez al Señor. Dios quiere corregir y ahora vamos a ver las consecuencias. Es decir, vamos a ver cuál fue la reacción del pueblo. Así que el pecado nos hace buscar en nosotros mismos, buscar nuestros propios intereses y dejar de preocuparnos por el Señor. Y el Señor nos va a castigar. Así que Dios quiere un pueblo comprometido. Dios quiere que tú y yo estemos comprometidos con Él. Hermanos, comprometidos es comprometidos. No es solamente pensar. Comprometidos tiene que ver con una entrega completa, con una dedicación completa. Y la dedicación completa tiene que ver con que en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, Dios sea el centro de tu vida. Dios sea el centro de tu vida. Y vamos a terminar con el segundo discurso, que hemos visto que si el primer discurso era en el mes sexto, día 1, el segundo discurso vemos que es en el mes sexto, día 24, es decir, 24 días después. El pueblo, por decir así, ha reaccionado en esos 24 días. Y vamos a ver que un verdadero hijo de Dios busca desarrollar el carácter del Señor. Versos del 12 al 15, los últimos versículos, nos habla justamente acerca de eso. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Hemos visto el gobernador
el sacerdote, el sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, Dios hablando al gobernante, al sumo sacerdote y al pueblo. La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Temer, volvemos a lo mismo, temer tiene que ver con ese respeto al Señor. Ese respeto. Pero temer también está enfocado, está pensado en un verdadero miedo, porque Dios es superior a nosotros. Dios es más grande que nosotros. El pueblo tuvo miedo, el pueblo se reverenció delante del Señor por temor, porque comprendieron el carácter santo, justo de Dios. Y al comprender ese carácter, y al comprender el mensaje, el pueblo temió, tuvo miedo, porque ellos comprendieron su pecado y comprendieron las consecuencias, y temieron, porque ellos entendieron que la respuesta que Dios iba a dar era la respuesta justa a su pecado. Y temió el pueblo delante de Jehová. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tememos viviendo vidas frías, viviendo vidas apartadas, viviendo vidas sin compromiso con el Señor? Y vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con el activismo. Tiene que ver con un compromiso real con el Señor, de buscarlo, de formar nuestro carácter a imagen de Él y de discipular a otros. Versos 13 al 15 termina diciendo: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, es decir, el pueblo teme, me imagino que habla con Ageo, y entonces Dios habla a través de Ageo y dice: yo estoy con vosotros. Cuando ellos temen el juicio, cuando ellos comprenden, ellos se arrepienten y Dios muestra misericordia con ellos. Yo estoy con vosotros. Así que esa es la esperanza que Dios nos da. Un pueblo comprometido, tú y yo comprometidos con el Señor, es saber que el Señor está con nosotros. Y es cierto, tenemos al Espíritu Santo. Pero hermanos, el pecado es una barrera que impide la comunicación con el Señor. Cuando yo estoy con el Señor, yo comprendo quién soy, yo comprendo la grandeza, yo comprendo que debo estar comprometido, me arrepiento y camino. La promesa del Señor es que Él, en ese momento, que la relación y la comunicación, la comunión vuelve a estar otra vez alineada. El Señor dice en ese momento: yo estoy contigo. No temas, sigan caminando. Tú has entendido quién soy yo, tú has entendido lo que yo quiero. Sigue caminando, porque en lo que tú hagas, yo estoy contigo. ¿Eso quiere decir que el pueblo de Israel, el pueblo judío no iba a tener problemas? Sí, sí iba a tener problemas. Pero la diferencia es que ya confían, ya tienen la seguridad de que es el Señor quien les está cuidando. Y entonces saben que pueden caminar, porque Dios está con ellos y Dios los está cuidando. Y el verso 14 y 15 termina: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Desarrollaron, comprendieron quién era el Señor, cambiaron su carácter, cambiaron su pecado, buscando agradar a Dios, buscando la santidad de Dios. Y entonces la reacción fue obedecer el mandato del Señor. ¿Qué era lo que Dios quería que ellos hicieran? Reconstruir el templo. Y volvamos a recordar, 17 años tardaron en volver a retomar las obras. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los que estaban alrededor de Jerusalén.
Les habían amenazado que si hacían algo, se iban a quejar al rey, ¿no? Entonces tuvieron que hacer su papeleo y comprender que era Dios quien los había guiado. Así que, hermanos, el Señor nos llama a estar comprometidos con Él, a dejar de lado el pecado, de pensar en nosotros mismos, de buscar nuestra satisfacción y dejar de preocuparnos por el Señor. Él quiere que nos olvidemos de eso y nos centremos en el Señor. Y cuando nos centramos en el Señor, comprendemos el carácter del Señor, comprendemos quién es. Entonces, tenemos confianza, tenemos seguridad en lo que hacemos. Y el Señor nos guía en lo que tenemos que hacer. Hermanos, pero no podemos pedir que el Señor nos haga caminar, nos lleve, cuando nosotros no estamos decididos a estar comprometidos con el Señor. Hermanos, si usted o yo no quiere hacer nada, si usted o yo no queremos poner en primer lugar al Señor, hermanos, no pidamos que el Señor nos guíe. No pidamos que el Señor nos dirija en lo que tenemos que hacer. No pidamos que el Señor responda. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por nosotros que por el Señor. Eso se llama egolatría. El Señor quiere que tú y yo estemos comprometidos con Él. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta noche y gracias por estos dos mensajes de Ageo, que es una invitación a volver a centrarnos en tu persona, a buscarte a ti, dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar de buscar nuestros intereses, dejar de buscar que nosotros nos sintamos bien, sino buscarte a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que cuando caminamos contigo, cuando caminamos buscando agradarte, tú nos vas dirigiendo y nos vas llevando por el camino correcto. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.